Aquellas maravillosas revistas, capítulo 47. F40, el mejor Ferrari de la historia. Es la primera vez que voy a hacer un monográfico desde que comencé con esta serie de aquellas maravillosas revistas. Y es que, como se suele decir, a tal señor, tal honor. ¿Os parece exagerado? Pues iba a poner el mejor deportivo de la historia. Todo es discutible, todo. Pero os aseguro una cosa. Para afirmar que es el mejor Ferrari de la historia, tengo argumentos afectivos, muchos, pero también efectivos, muchos también. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. La razón más poderosa para afirmar que el F40 es el mejor deportivo de Ferrari es evidente. Yo creo que lo es, porque todos sabéis, y si no, yo os lo cuento, Garaje Hermético os lo cuenta, que es el último coche fabricado por la marca Ferrari bajo la supervisión directa y estrecha del mismísimo Enzo, que quería recuperar para Ferrari el trono del mejor superdeportivo del momento. Un verdadero coche de competición, lo que más le gustaba a Enzo Ferrari, pero apto para rodar por las vías públicas. No hubo oportunidad de que Enzo hiciera lo mismo con este coche, porque hiciera lo mismo con otros coches, como hizo con este, porque lamentablemente falleció. Este es un buen argumento para decir que el F40 es el mejor Ferrari de la historia. Ahora os voy a dar un argumento para decir que si no es el mejor, es al menos uno de los mejores superdeportivos de la historia. Antes de comenzar a contar lo que viví a comienzos de 1989, cuando me llevé este coche, me lo dejaron 5 días, como aquel que dice para mí solito, dejadme que os haga una reflexión que os contaba en un vídeo que he grabado recientemente sobre motores de 3 cilindros, hablando del Koenigsegg Gemera. La reflexión es esta: me gustan los coches con alma. ¿Por qué cuento esto? Porque toda esa cohorte, que ahora hay muchos de superdeportivos, que muchos llaman hiperdeportivos, supongo que porque son hipercaros, hiper exclusivos e hiper todos, con una tecnología a la última, hechos a mano. Estos coches tan especiales, en tiradas cortísimas, es que a veces las hacen incluso uno. Os hablo de marcas como Apollo, Aria, Rimera, algunas ni os sonarán, Spark, Glickenhaus, Koenigsegg, Hennessy, Ikea, Mazzanti, SP Automotive, SSC, Benzer, Zembo, unas con más tradición, otras con menos. He citado solo unos cuantos, son coches, como os digo, sofisticadísimos, fabricados a mano, con la mejor tecnología, pero, para mí, faltos de alma. Destinados, probablemente, a gente con más dinero que pasión, y más dinero que conocimiento del mundo del motor. ¿Por qué digo esto? A lo mejor os parece un poco duro. A ver, es que cuando compras un Ferrari, estás comprando alma, una parte del alma, una parte de la vida de Enzo Ferrari, una parte del mito, de la historia, de las vicisitudes de la marca, de sus victorias, de sus derrotas, de su gesta, de todo lo que es una marca como Ferrari, que es increíble, es un mito viviente. Todo eso lo estás comprando cuando compras un Ferrari. Y yo no me llevo comisión por vender Ferraris, pero es así. Y me diréis, claro, es que Máximo, lo has puesto muy fácil. ¿Con un Ferrari? No, con un Ferrari y con un Citroën. Te compras un Citroën y, bueno, ahora la marca se ha distanciado a lo mejor un poco. Yo creo que está recuperando buen camino. Pero está comprando parte de ese alma, de esa gente que diseñó los caballos, lo escondió para que no copiaran el diseño de los nazis, que diseñaron el Tiburón, que han diseñado tantos coches notables. O un Lancia, que ahora, bueno, va a volver a reaparecer, pero que en sus genes tiene victorias en los mundiales de rallies, el Stratos, el 037, o Volkswagen, una marca renacida de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial, un coche nacido para el pueblo que luego se ha fabricado en medio mundo. Todas estas marcas, y muchas otras que no cito porque no me va a dar tiempo, tienen alma. Incluso las japonesas, claro, por supuesto. Es verdad que el mundo del motor tiene menos recorrido en Japón que en Europa o en Estados Unidos. Pero las marcas japonesas, para mí, tienen alma. Luego ya hablamos de las coreanas y de las chinas. Bueno, alma tendrán, pero desde luego tiene mucha menos. En cualquier caso, volviendo a lo que nos ocupa, al F40. Es el último Ferrari, insisto, producido bajo la atenta mirada de Enzo Ferrari. Y es un coche que tiene parte del ADN, del alma del mismísimo Enzo. Los que ya me seguís y ya me conocéis,
Pues también conocéis mis cantinelas típicas, como por ejemplo esa de las historias se comienzan por el principio. Bueno, pues en este caso no voy a empezar la historia por el principio, porque el principio de la historia, ya lo he contado muchas veces, es cómo se inició ese proyecto. Pero eso ya lo contamos. Y lo que me apetece, porque hay mucho de contar de cómo va este coche, de cómo va. Hoy no toca hablar de historias, de teoría, no. Vamos a hablar de cómo va este coche. Nos vamos directamente a febrero de 1989 cuando me dejaron este coche. Y primero voy a contar una anécdota que he repetido mucho. Disculpadme. La cuento para poner en perspectiva lo que sentía como profesional y como aficionado. Y luego vamos a leer la prueba. No toda, pero hay partes que os aseguro que vale la pena. Por cierto, respondía a un seguidor que comentaba que había sido piloto o así y decía, me reprochaba, es que es la sexta o la séptima vez que dices que has sido ingeniero, que has sido piloto. Claro, y lo diré más veces. Me acuerdo de esto porque cuando probaba coches, cuando era jefe de pruebas y luego fue director técnico y luego director, insistía en los probadores. Os pongo un ejemplo. Cuando pongáis que tiene sistema ABS, la primera vez que lo citéis en cada prueba, poned entre paréntesis sistema antibloqueo de frenos. ¿Por qué? Porque hay lectores, hay seguidores que son veteranos, que son expertos, que lo saben todo, que te conocen, pero los hay que no. Yo muchas veces esto es un recurso periodístico. Lo digo porque puede haber algunos de vosotros que sean nuevos, muchos me habréis oído muchas veces, y en cualquier caso, pues viene bien en ocasiones, pues, aunque sea repetir algo, como os digo, para ponerte en situación. La situación es la siguiente. Ferrari no deja coches de prueba. Si tienes un prestigio y un medio detrás, pues te dejan ir a Maranello y te dejan un ratito probarlo allí por la pista. Y ya está. Por la pista de Fiorano. Y poco más. Pero el que era entonces importador de Ferrari, que era una persona que le iba bien, pues tenía sus propios Ferraris, lo dejabas a la prensa. ¿Pero qué los dejaba? Los dejaba con un mecánico a su derecha para controlar que no se desmandara. Ibas por la mañana tempranito para que te diera tiempo a hacer unas fotos, dar una vuelta, hacer unas mediciones y devolverlo por la tarde. Yo hice muy buenas migas con este señor y tenía muy buen concepto de mí. Y por eso recuerdo siempre que fui, si no recuerdo mal, un jueves o un miércoles. Estoy pensando, un miércoles por la tarde. Sí, porque fueron 5 días. Un miércoles por la tarde y a por el coche. Bueno, yo le había llamado con prácticamente nulas esperanzas de probar el coche, pero sí, nos llamaron. Oye, que está aquí el F40, si queréis probarlo. Hombre, faltaría. Llegué allí, me contó muchas cosas, vimos el coche. Bueno, yo el coche sabía mucho de él, había visto en fotos, pero verlo así en vivo y en directo es que se me ponían los pelos como escarpias. Estaba emocionado. Y pensar que me lo iba a llevar. Yo, como me había citado por la tarde, estaba preocupado porque digo, vale, me va a dejar un par de horas y ya está. Entonces me dio las llaves, me las agarró con el pulgar y el índice colgando, me dijo, toma. Yo puse la mano debajo y antes de soltarlo dijo una frase que nunca se me olvidará y por eso esta anécdota la repito muchas veces. Te lo puedo llevar hasta el lunes. Tráemelo de una pieza. Se demoró en soltar las llaves, mirándome cara a cara, mirándome a los ojos, hasta que le dije, cuenta con ello. Y soltó, abrió los dedos, cayeron las llaves y ahí empezó pues uno de los mejores días de mi vida, porque salí con el coche a probarlo. De verdad, la sensación de subirse a este coche, arrancarlo, cerrar la puerta, salir y meterse en la Castellana. Pues en la Castellana es una avenida principal de Madrid. Me parecía que estaba viviendo un sueño. Un sueño. Bueno, todo esto lo quería contar en la prueba. No era fácil. Yo hoy voy a leer partes de esta prueba porque después de leerla, lo confieso, lo decía, estaba pensando que me sorprende a veces, perdonad que puede parecer un poco modesto, lo coherente que soy, porque muchas de las cosas que contaba en la prueba, algunas os las he contado ya. Vamos a empezar por la entradilla, porque decía, el Ferrari F40 es el coche más rápido y potente que nunca ha pasado por nuestras manos. Bueno, eso era una cosa que ya me intimidaba, que nunca me llevo coche con tantos caballos. Y el más rápido y potente del mercado, que en ese momento lo era, con 478 caballos.
Si unimos a ello que su precio en España es de 49 millones, o sea, un disparate, 300.000 euros, pero hoy día sería el equivalente a 2 millones de euros o 1,5 millones, y el hecho de ser el último Ferrari realizado en vida del Commendatore, creemos que es suficiente presentación. Siempre comento que cuando te enfrentas a un coche tan especial para un periodista, pues es muy difícil, porque entre quedarte sorprendido, alucinado y que todo te parezca bien, o querer ser más papista que el Papa y buscarle las 3 vueltas al gato y criticar en un F40 que el maletero es pequeño, pues encontrar un punto intermedio no es fácil. No es fácil. Y eso lo comentaba en la prueba. La titulaba Algo salvaje. Había un pequeño recuadro antes de la prueba, que os lo voy a leer. Algo salvaje. Definir en solo 2 palabras las sensaciones que nos ofrece un vehículo como este Ferrari F40 es particularmente difícil. Todos los que hemos participado en esta prueba lo hemos intentado, con mayor o menor fortuna, y así han surgido desde los términos más típicos, o más tópicos diría yo, sinfonía en rojo, hasta los ocurrentes, referidos a sus impresionantes prestaciones, como alguien que sugirió titular esta prueba Aterriza como puedas. Al final, la sensación que más predomina es la exuberante potencia, y por ello definimos al F40 sencillamente como algo salvaje. Pese a todo, hemos domado la fiera y hemos conseguido probarlo a fondo. Y ya os digo que lo devuelvo una pieza. Generalmente, la prueba de un F40 se limita a quedarse con la boca abierta cuando llega el coche, subirse, arrancar y que abras un poco más la boca, darse unas cuantas vueltas en un circuito y llegar a un punto en que nuestra mandíbula no da más de sí para a continuación escribir lo mucho que corre este F40. Verificar realmente los rendimientos de un coche de casi 500 caballos exige medios, tiempo y una pizca de aventura, pero también es un extraordinario placer. Bueno, para mí os diría que sobre todo eso. De todos modos, tampoco se puede analizar un F40 desapasionadamente, criticando el exiguo maletero, la elevada sonoridad, yo diría que no sonoridad, es música celestial, la falta de guarnecido interior o los espejos regulables a mano, como mi Panda. Este modelo, esto no lo decía, esto lo digo ahora, este modelo de Ferrari, es algo excepcional y su gran mérito no es lo que hace, sino cómo lo hace. Detrás de ese impresionante aspecto, de su motor de 478 caballos y un chasis tubular con refuerzos de fibra de carbono y Kevlar, se oculta un coche sorprendentemente tratable, la cara inesperada del F40, la cara que también vamos a descubrir. Bueno, la verdad es que, como os digo, este coche impresionaba. Aquí hay una foto de, según salimos, el coche tenía medio depósito, pero quise llenarlo, no quería arriesgarme, y la cara que puso, porque en esa época los surtidores había una persona que te atendía, no es como ahora. La cara que puso el señor cuando apareció con este coche, cómo sonaba, se quedó alucinado. Voy a seguir porque voy a leer otro párrafo de la prueba que refleja un poco lo que sientes cuando subes a este coche, que lo has visto en fotos y sobre todo por fuera, pero no por dentro. Sigo. Conducir o probar un F40, como decíamos, tiene algo de aventura. Una aventura que comienza simplemente a la hora de subirse al coche. Bueno, en realidad al F40 no se sube, más bien se baja. Una vez dentro, lo primero que sorprende es el interior tan espartano, sin ningún revestimiento, con la fibra de carbono y el Kevlar a la vista, con un salpicadero de un triste color gris y, eso sí, muchos relojes por todas partes. Hay muchas formas de entender el lujo, y en Ferrari han entendido, con buen criterio en nuestra opinión, que el que tiene un coche con un chasis y un motor como este quiere verlo y que se vea. Eso es también la razón de que el capó trasero sea transparente. Ocultar este motor, este precioso V8, hubiera sido una verdadera pena. Bueno, la verdad es que voy a seguir contando porque, bueno, que contaba que el arranque se hace mal de botón, que el embrague es muy duro, que tiene un corto recorrido que en ciudad se deja sentir. Pero bueno, contaba que cogimos el coche y salimos para ir hacia la redacción. Y empezamos, vuelvo a leer, empezamos a caracolear por entre los coches. Y todos nos parecen gigantes, desde los más pequeños hasta los autobuses que a nuestro lado nos dan miedo, parecen verdaderos monstruos. Entre la escasa visibilidad trasera,
la poca superficie de los espejos, la notable anchura del coche y la responsabilidad de conducir un modelo de semejante precio nos adelantan ante los Vespinos. Y a la primera frenada cunde el pánico. Y parece que en primera instancia el coche no frena. Luego, cuando pisamos con ganas, acabamos frenando incluso de más. Es que los frenos no están pensados para ese trabajo tan liviano de parar en un semáforo. No. Están pensados para rodar en circuito. Por el contrario, el motor sorprende por su docilidad y remonta en quinta desde 1000 revoluciones, lo que es algo verdaderamente sorprendente en una mecánica que rinde casi 500 caballos y con una potencia específica de 160 caballos por litro, perdón. Bueno, luego contaba que por fin llegábamos a la autopista y que bueno, pues el coche pues parecía que se alegraba. Los con faros son escamoteables, pero tenemos faros de larga para que nos dejen hacer ráfagas, que en este coche pues va a ser muy necesario. Luego contaba que llegamos al Jarama. Llegamos al Jarama, donde íbamos a realizar unas mediciones y donde íbamos a parar el coche con más tranquilidad, porque hasta ese momento no habíamos pasado prácticamente 3.500 vueltas, porque es que a 3.500 vueltas ya, fulminabas todos los radares. Aquí contó un poco lo que sentía en ese momento, porque contaba, vuelvo a leer, realmente ponerse al volante de un F40 en los boxes del Jarama, con tiempo por delante, es una experiencia única. Y una experiencia que nuestros nietos, yo cuando escribí esto no sabía que iba a tener un podcast, un canal, nuestros nietos, decía, van a cansarse de oírla hasta la saciedad. Porque el coche impone respeto, sobre todo cuando empezamos a explorar la zona caliente del cuentavueltas, que tiene la zona roja en las 7.500 vueltas. Bueno, yo aquí no leo, aquí os comento. Conocía muy bien el Jarama. Ya entonces había corrido muchas carreras, había probado muchos coches, pero claro, es que cuando llegas con este coche, perdonad que voy a decir no es una palabrota, pero una grosería. Cuando llegué con este coche al Jarama, donde un circuito que conocía y tiene muchas referencias, todas mis referencias se fueron, con perdón, a la mierda. Porque de repente el Jarama era una sucesión de curvas, unas detrás de otras, seguidísimas, todas muy cerradas, pero todas se podían tomar muy deprisa, y una recta cortísima que apenas metías 2 marchas y que llegabas a casi 300 kilómetros, bueno, de marcador reales, 270, 280, a final de recta. Bueno, es que claro, yo me acuerdo, luego en las fotos, luego derrapé un montón con él, pero cuando llegamos miré al fotógrafo y le dije, Gonzalo se llama, Gonzalo, no me digas que derrape, no me digas que vaya más deprisa, porque este coche vale una pasta y me he comprometido a devolverlo una pieza. Pero una cosa que me sorprendió es la nobleza del coche, para tratarse, insisto, de un coche sin electrónica, insisto mucho, sobre todo para la gente más joven, sin ningún tipo de ayuda electrónica. La única ayuda electrónica es las luces, que no tenía ABS, no tenía servofreno, no tenía servodirección, o sea, un coche de carreras de esa época. Y que corría una barbaridad con motor central y un paso por curva increíble. La verdad es que lo que me sorprendió, bueno, también hay otra anécdota que he contado. Di una primera vuelta suave para calentar todo, no sé si una o dos, pero recuerdo la primera vez que ya llegué a la recta y dije, venga, ahora por nota, aceleré a fondo y tiré hasta la sangre, como se dice en el argot, hasta la zona roja de cuentavueltas. El susto que me llevé, porque de repente sonó un golpe que levanté. ¿Qué ha pasado? ¿Algo se ha roto o no? Era la válvula de descarga del turbo. Cuando el turbo soplaba por encima de la presión recomendada, se abría una válvula, pero con tal brusquedad que hacía un ruido que daba miedo, porque el coche, eso sí, la insonorización no es muy buena y llevas el motor ahí detrás. Hay una cosa que siempre me pasa y también cuento cuando pruebas. Esto pasa cuando pruebas un monoplaza, pasa muy a menudo. Que yo siempre digo que cuando pruebo monoplaza quiero conseguir 3 cosas. 1, no calarlo al salir de boxes. 2, no fallar ningún cambio, por lo menos en un sitio que se oiga. Y 3, no llegar a la primera frenada seria y tener que acelerar porque he frenado y me sobra espacio. Bueno, pues este F40 no era un monoplaza, pero pasaba lo mismo. Que como no tenía servofreno y cuando iba por carretera me parecía que el coche frenaba, pero les faltaba mordiente, cuando llegué a final de recta de Jarama, la primera vez que tiré en serio, frené con todas mis ganas
Y es que tuve que acelerar para llegar a la final de recta, porque este coche frenaba de 140 a 0 en apenas 70 metros, que es muy, muy, muy poco. Pero bueno, la verdad es que lo que decía es que llevar este coche rápido, no digo hacer tiempos, que eso necesita un piloto mucho mejor que yo para hacer tiempos de verdad. Pero lo cierto es que requiere hacer una conducción muy ordenada y con mucha cabeza. Porque los errores se pagan muy caros. Porque vas muy deprisa, vas muy deprisa. Hay que tratar el acelerar. Yo creo que el freno, a pesar de no llevar ABS, pero tampoco lleva asistencia en seco, porque no probé este coche en mojado, que me hubiera dado más respeto, pues hay que atacar con ganas. Ya sabéis que en competición y en coche se frena de más a menos. Metes un patadón y luego pues regulas si hace falta. Con lo cual, realmente el freno sí que podía ser más agresivo, pero con el acelerador, ojo, porque no, había que mimarlo. El embrague era durísimo, el freno también, es un coche muy físico, porque el cambio, al principio, pues te parece duro, pero es que no es duro, es que es cuando, no sé cómo decirlo, cuando te coordinas con el cambio, con el embrague, con la revolución del motor, va todo por su sitio, entonces no es tan duro. Y es el típico cambio, como digo siempre, es preciso y es rápido si tú eres preciso y eres rápido. Y la dirección, que en ciudad nos parecía muy precisa, pero dura y nos parecía cansada, pues lo cierto es que en circuito es perfecta. También se agradece en circuito que una de las pocas concesiones al confort de este coche es el aire acondicionado, porque ya os he contado, no tiene ni tiradores en las puertas. Y por dentro no tiene casi guarnecido, se ve la fibra de carbono, se ve el Kevlar, pero tiene aire acondicionado, que es que realmente hace falta, porque estamos hablando que este coche lo probé en febrero, que era cuando en febrero hacía frío, y en algún momento en el Jarama tuve que ponerlo porque es que el motor despide muchísimo calor. Luego comentaba que también, después de probar el coche en ciudad, en autopista, en circuito, pues también quise probarlo en carreteras viradas. No es un coche de rallies. En carreteras muy retorcidas no es su elemento. Si el asfalto no está muy bien, no es su elemento. No quiere decir que no sea eficaz, que lo es, pero no se le ve al coche que no está a gusto. Requiere trazados con criterio de carretera medios, rápidos, y mejor un firme que esté planito. Los firmes ondulados o bachados no le sientan bien. Y bueno, pues lo cierto, me acuerdo que alguien me preguntó el consumo. Bueno, si me preguntas el consumo de un Ferrari F40, es que realmente no es tu coche. Pero es que el consumo es que depende de lo que le aceleres, porque en una conducción moderada, pues el coche pues llegaba a gastar fácilmente por 12 litros, pero es que en circuito pues medimos consumos que se acercaban a los 30 litros. Lo cierto es que es un coche que en carretera es físico también, pero es tan divertido, es tan especial, no sé, es todo tan directo que lo vives y lo sientes todo. Eso sí, es un coche que llama la atención. Si quieres pasar desapercibido, este no es tu coche. Bueno, ya llegamos al final, donde decía que terminar la prueba diciendo que el F40 es un coche excepcional, pues es una banalidad. Es que es evidente, es la realidad. Decía, no hemos sido capaces de descubrir qué es lo más atractivo de este coche. Esto me gusta, porque va en la línea de lo que he comentado. Disculpadme. Lo leo. No hemos sido capaces de descubrir qué es lo más atractivo de este coche, si sus virtudes más objetivas, prestaciones, comportamiento, o las más subjetivas, estética, mito, leyenda, la sombra del Commendatore. Os aseguro que cuando he hecho el guión de este vídeo todavía no había leído esta conclusión, que es exactamente lo mismo. Pero decía, no importa, el F40 solo tiene un defecto imperdonable y lo sigue teniendo. Y yo creo que cada vez más. Es imperdonable que este coche sea inalcanzable para la mayoría de aficionados que sueñan con este coche. Es una pena, y decía una frase que no por obvia, pues no deja de ser cierta. Es una pena que un coche así no pueda disfrutarlo más gente. Bueno,
Yo espero haber sido capaz de transmitiros al menos una pequeña parte de lo que para mí significó probar el F40. Luego he tenido oportunidad de algún amigo o conocido que me ha dejado dar una vuelta, incluso en circuito, pero reconozco que esos 4 días, también he estado de cuento siempre, yo hubiera dormido en el coche. Era incomodísimo, pero yo hubiera dormido en el coche. No me dejaron ni mi madre ni mi novia. Mi padre se reía y decía, dejarle al niño que duerma en el coche si quiere. Yo hubiera dormido en el coche. No me quería bajar del coche. Es que acabábamos la prueba y yo seguía rodando y seguía queriendo rodar y seguir y no parar. Porque es que, claro, pensaba, es que esta oportunidad es única. Fue única, de hecho. Pero bueno, al final lo bueno se acaba. Pero quedan los recuerdos. Y sobre todo, hay una frase que también me gusta mucho, que se dice que los amigos dividen las penas y multiplican las alegrías. Yo a todos los que estáis ahí detrás y me escucháis o me veis en los vídeos, a pesar de lo feo que soy, os considero amigos. Y alguno de vosotros que he tenido la fortuna de conocerlos en persona, pues ya lo veis, es que os considero amigos, es que me tratáis como tal. Y yo creo que para mí fue un placer probar este coche, desde luego, pero también sigue siendo un placer poderlo compartir con todos vosotros. Esto me ha quedado un poco blandengue, pero es que es la verdad. Bueno, que nada, que ya hemos llegado al final de este podcast. Me he enrollado más de lo que quería. Es el primer podcast monográfico, pero es que este coche, lo decía, no sé si en el último vídeo lo he dicho hoy porque ya me pierdo. Cuando me dicen, en una entrevista me preguntaron, si llegara un genio y te dijera, puedes elegir el coche que quieras, pero el coche que elijas va a ser el único coche que vas a conducir el resto de tu vida. No vas a poder conducir otro. ¿Cuál elegirías? El F40. O sea, es que no dudo ni un segundo. No. El F40, pero toda la vida. Vas al cine en el F40, qué coñazo, porque además toca con los spoilers, me da igual, pero es que yo me subo al coche, arranco, espero coja temperatura, doy 2 aceleros suaves, oigo el motor y ya se me ha puesto una sonrisa oreja a oreja. No me importaría. Bueno, que muchísimas gracias por seguirme, por escucharme, por estar ahí, por comentar, por aconsejarme, por enseñarme. Desde que estoy en Garaje Hermético he aprendido un montón de todos vosotros. Muchísimas gracias. Y nada, espero que me sigáis escuchando en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.